aquí en este pasaje. Desde que el hombre pecó, en la palabra de Dios nos dice toda la historia, inmediatamente hubo una consecuencia por el pecado. Eso es una realidad en la historia del ser humano. Pero la esperanza es que inmediatamente había pecado y consecuencia, la misericordia de Dios también está siempre para el hombre. Inmediatamente hubo pecado, hubo allí misericordia de que venía salvación a través de la descendencia de la mujer. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Todo lo tenemos hoy el panorama porque sabemos que Jesucristo es el Salvador. Pero todos los hombres, la Biblia nos dice que comenzaron a indagar y Dios a revelar su palabra que tenemos hoy, especialmente inspirándola, donde terminó la inspiración con Juan allí en el libro de Apocalipsis. Amén. Y hoy tenemos toda la palabra escrita, la antorcha, para entender el plan de Dios completo. Así que su plan, pudiendo ser cualquiera, porque tiene todo poder, Él quiso enviar a su Hijo Jesús, el Salvador, naciendo de la mujer, siendo hombre y siendo Dios, para poder salvar y rescatar a la humanidad. Dios el Padre envía a su Hijo, siendo ejemplo para nosotros también, óigame bien, de una relación padre-hijo. Yo estaba pensando y meditando, porque esto es algo que vemos a diario, pero nos olvidamos que tenemos un Dios en tres personas y no podemos explicar la plenitud y la grandeza de todo esto, pero Dios nos ha puesto en su palabra esta realidad de que es un Dios en tres personas obrando en todo momento, antes de la fundación del mundo, con todos los atributos, pero diferentes funciones. Así que, viendo la relación padre-hijo, yo pensaba en la diferencia. El Señor nos está hablando que envió a su Hijo por nosotros, y nosotros somos padres e hijos. Sabemos que la diferencia más grande es que nosotros somos padres imperfectos. Dios el Padre es perfecto. Pero la relación de Dios el Padre con Dios el Hijo, la primera persona de la Trinidad y la segunda persona, según la palabra de Dios, óigame bien, es perfecta en su unión. Y no solamente eso, yo pensaba en mi hijo, Ariel David. Mire, hay algo que yo te he visto físico, aunque salió mala madre y dicen que niegan a uno, ¿verdad? Pero algo usted va a ver, aunque sea del temperamento que puede tener su papá, de su mamá, así pasa con todos nosotros. Algo de personalidad por la misma grandeza del Creador hereda a nuestros hijos. Pero dígame bien, pero hay diferencias. Eso no es así con la unión padre e hijo del Señor. Es perfecto en todo. Y cuando Dios el Padre enviaba a su Hijo, dice que siendo hombre, y los discípulos apóstoles confirmando esto como Juan, que dijo que vino el Señor, y dice que vieron su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Filipenses 2 nos dice que tomó forma de siervo. Óigame bien, siendo en forma de Dios, no es que era moldeado como mi hijo, que se parece en algo y en algo no. Es que tenía toda la esencia, tiene toda la esencia, que tiene todos los atributos y tiene toda la perfección, toda la gloria y la santidad de Dios el Padre, Jesucristo. Es por eso Jesucristo es Dios. Y entonces podemos ver en esta noche, el título es viendo esa grandeza y lo que Dios el Padre ha hecho con su Hijo. Vemos cómo Jesús es el Señor de todo. Jesús es el Señor de todo. Y vamos a ver la relación entonces de Dios el Padre con Dios el Hijo. Y todo lo que el Padre ha dado a su Hijo. Por eso otra vez usted escucha la palabra de Dios y escucha de Dios, de Jesús, de Dios el Padre. Y es lo que estamos diciendo. Es un Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Dios vive en nosotros en forma de el Espíritu Santo. Efesios 1:3. En él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que está correcto decir, Dios vive en mi vida, Cristo vive en mi vida, pero realmente es el Espíritu Santo que es Dios también. Gloria al Señor. Así que óigame bien, todos los atributos de Dios el Padre lo tiene el Hijo y así el Espíritu Santo. Y vemos cómo esta realidad se ve desde Génesis 1:1 hasta el final de la Biblia, de la presencia allí de Dios siendo trino y sus funciones. Por eso entonces Dios envió a su Hijo, y viéndolo de esta manera, como el Dios en tres personas, Él envió a su Hijo para que entendamos el desprendimiento de Dios, el amor a la humanidad, para enviar a su Hijo unigénito, el único. Y por eso entonces, siendo Jesús
Jesucristo Dios también. Dice la Biblia en Filipenses 2 algo maravilloso. Él se despojó. Mire, yo buscaba, oraba por las palabras, porque no queremos nosotros hablar algo que Dios no es, ni quitarle a la gloria del Señor. Lo que entendemos y vemos en la Biblia es que Jesús, cuando estaba encarnado, tenía toda la gloria de Dios, pero dígame bien, no le estaba mostrando, sino que se despojó, la tenía guardada, podemos decir. Pero tenía todo el poder de Dios, todos los atributos de Dios. Por eso lo llevaron a la cruz, porque muchas veces él callaba y otras veces, como vamos a ver, declaraba lo que él es, Dios Todopoderoso. Así que el Padre, enviando a su Hijo por nosotros, ha dado 3 honores a su Hijo Jesús. Primeramente, el poder dado al Señor. Vamos a Mateo capítulo 11 ahora. El poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por esa revelación. El poder que tiene el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Dice allí la palabra del Señor. Versículo 27. Mateo 11, 27. Vamos a leer el versículo 25 para el contexto, para entender todo allí. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. Ahí está Jesús hablando al Padre, siendo Dios, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Gloria al Señor. Jesús es el Señor de todo. El Padre dio poder a su Hijo. Nos está mostrando muchas verdades poderosas aquí. Pero con respecto a la relación del Padre e Hijo, podemos ver que este Jesús que nació en Belén, siendo hombre que estaban viendo aquí, tenía toda herencia, toda autoridad sobre toda cosa dada por el Padre. Incluyendo, dice aquí, revelar, óigame bien, y dar esa salvación de sus pecados a todo aquel que cree. Pero no solamente esto, sino que Él tiene todo poder. Y miren cómo Él invita entonces a venir a Él. Claro que es cuando nosotros conocemos que Él fue el enviado de Dios. Él es Dios hombre, y es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y así, ¿qué va a pasar con el ser humano que confía en Él? Con el ser humano que sabe que ese Jesús es Dios también. Viene al descanso de su alma, tiene vida eterna, y entonces puede también ser transformado y va a tener paz en su vida. Gloria al Señor. ¿Tiene usted paz porque tiene a Cristo? Gloria al Señor. Y hermano, entonces necesitamos nosotros seguir reconociendo el poder que tiene Jesucristo. Y si creemos de su poder, miren, nosotros vamos a experimentar más descanso, pueblo de Dios. Porque su yugo es fácil y ligera nuestra carga. Y ligera su carga, perdón. No hay nada que nuestro Jesús, nuestro Dios, no pueda hacer. Dios el Padre le ha dado todo el poder. Dice que Él le fue entregado todo por su Padre. Por eso muchos que creían que Él era solamente un hombre y no creían que Él era el Mesías, el enviado, el que cumplió los requisitos de las profecías de cuando venía el libertador de Israel, el Salvador, el Redentor, Dios hecho hombre. Muchos se rasgaron los vestidos porque decían: este estaba blasfemando. Y Él era y es Dios. Jesucristo tiene todo poder dado por el Padre. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Por eso, si tú has conocido a Cristo, Él te ha llamado. Él es que tiene todo poder para salvar, para darte vida eterna y para darte descanso a tu alma. Yo estaba pensando, mire, que la garantía entonces de nosotros poder tener este descanso y transformación. ¿Por qué? Porque aprendemos de Él que es manso. Eso es un cambio. Eso es transformación, y eso es lo que hace Cristo con aquel que viene a Él y tiene vida eterna. Comienza a transformar su vida. Antes nosotros creíamos que estamos bien, y ahora con Cristo nos damos cuenta que estamos mal. Y dándonos cuenta que estamos mal, pecadores y perdidos, nos hemos dado cuenta, hemos confiado y reconocido el poder de Él para salvarnos de ese pecado. Óigame, mire, cuando hay un himno que dice, ¿verdad?, que cuando nosotros, en una paráfrasis, nos damos cuenta, ¿verdad?, del poder del Señor, porque por el perdón que le ha dado a mis pecados.
y usted realmente se siente como Dios ve el pecado, entonces nosotros vamos a arrepentirnos de ese pecado y luego vamos a confiar que Él tiene poder. Y si usted como yo, como decía Pablo, yo soy el primero, el pecador. Y todas las veces que pecamos, usted sabía que hasta en el pensamiento, porque tenemos que entender entonces la doctrina del pecado como Dios la ve. Mucha gente se siente buena hoy en día, pero si usted lee la Biblia y entiende, mira, aunque usted no quiera creerla, hay un libro aquí muy fácil de entender que dice hasta las prácticas que hace un ser humano que Dios dice que se llaman pecado. Y si dice que no hay que ir con una mujer, sino solamente codiciar en el corazón y ya es pecado, imagínese usted. Dios ve el corazón y ningún ser humano puede escapar. Pero qué bueno que todo ser humano puede ser salvo por Jesucristo. Él perdona el pecado y Él tiene todo poder. Vamos a Mateo 28, la gran comisión. Y yo meditaba allí y yo decía, oye, muchas veces pensamos, Señor, tengo que evangelizar y hablar de Cristo. Amén, mis hermanos, Señor nos ayude. Pero fíjense en qué está basado este mandato. Porque estamos hablando del poder que tiene Jesús dado por el Padre. Jesucristo. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Mientras servimos al Señor aquí en la tierra, tendremos muchas dificultades, nos encontraremos con obstáculos, pero Él nos ha mandado a ir y proclamar las buenas nuevas del Evangelio. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay corazón que Él no pueda cambiar. Si vemos este mundo que se está creciendo en su maldad y no confiamos en nada más, nos dejamos de evangelizar, nos desanimamos. Pero ¿en qué está basado el mandato de evangelizar? ¿En qué está basado en hacer la voluntad de Dios? En la potestad y el poder que Dios el Padre ha dado a su Hijo en el cielo y en la tierra. Porque Él tiene todo poder en esta tierra con todos los pecadores, con esta maldad que está creciendo. Gobierno habrán, gobierno no habrán, líderes se levantan personas. Hay injusticia, mi hermano, y vendrán más. Hay persecución, joven, si dice que eres creyente, y vendrá más. Pero Cristo es el Salvador y hay victoria en Él. Y Él no solamente tiene poder en esta tierra, sino, mire, en lo que nosotros no vemos, en el mundo invisible, en el universo, en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo poder. Y porque Él tiene todo poder y nada se escapa de sus manos, Señor, aún ahora en este tiempo que es tan difícil ir a evangelizar, sí, ve mi hijo. ¿Por qué? Porque yo tengo todo poder. Es basado en Él, en su obra, en su potestad. Y yo estaba pidiéndole perdón al Señor inmediatamente. Oh Señor, perdónanos. Porque estamos yendo con nuestros poderes muchas veces. Estamos enfocados en ir y no vamos muchas veces. Y Él nos dijo, por tanto, porque yo tengo toda autoridad y poder dada por el Padre, por su obra en la cruz, porque aquí está ascendiendo al cielo. Después que dijo consumado y te salvó y me salvó en la cruz. Por eso nos está mandando. Jesucristo tiene todo poder. Así que entendiendo ese poder, vemos que la garantía del evangelismo está basada en el poder de Cristo, en su autoridad. Entonces esto nos enseña que si confiamos en su poder, vamos a estar predicando y hablando de la salvación de Jesucristo. ¿Cómo hará un trabajo aquel enviado por un rey? Mire, de acuerdo a cómo es enviado, respete a ese rey y entiende esa autoridad. Va a ir con ese mismo fervor, va a ir con esa misma autoridad. Nos hemos muchas veces hablado con personas y sabemos que este mundo utiliza la autoridad y el poder vanamente, injustamente y fuera de su lugar. No es así con Dios, ¿verdad? Teniendo Jesús toda autoridad, no dejó que la autoridad humana lo llevara a la cruz. No dejó el Señor que la autoridad humana que Él mismo había creado, instituido, como quien dice, ¿verdad? Se riera y se burlara de Él. Y todo era por el propósito para salvarnos nosotros. Pero ¿cómo irá un enviado si usted y yo somos enviados por una compañía trabajando? Yo me acuerdo cuando yo era enviado y yo tengo que creer en lo que yo estoy representando, ¿no es así? Muchas veces escuchamos, ¿y usted sabe quién soy yo? Y es lamentable que el ser humano, ¿verdad?, utilice esa autoridad mal, como dijimos. Pero mire, sabemos quién es Cristo. Reconocemos quién es Él y que el Padre le dio toda autoridad y poder.
Y entonces, si entendemos y reconocemos, vamos a ir en el nombre del Señor a hablar las buenas nuevas. Si nosotros reconocemos y entendemos el poder que nuestro Salvador tiene, vamos nosotros a realmente representar bien a nuestro Señor Jesucristo. No solamente el poder, en segundo lugar, la posición que Dios el Padre dio a su Hijo. La posición que Dios el Padre dio a su Hijo. Primeramente el poder. Vimos allí cómo el Señor allí tiene toda autoridad dada por el Padre y poder, y nos ha enviado también con toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero también una posición dada por el Padre. Cuando un rey da un banquete, debe honrar a alguien, y todos deben honrar a un rey. Creo que estaban hablando de la honra allí a los niños también. Y muchas veces yo creo que la honra se está perdiendo. La Biblia nos dice que en este tiempo, en la familia, vamos a tener el mes que viene esas prédicas, se está perdiendo la honra. Creemos como que honra es hacer lo que nos mandan. ¿Usted sabía que la honra no es obediencia? Usted puede obedecer y no honrar. Honrar va más allá de hacer lo que nos están pidiendo. Usted sabe que muchas personas hacen algo y la actitud del corazón es lo que cuenta, porque Dios la ve. Ahora, en un trabajo no se ve posiblemente la actitud. Hay hipocresía de que usted lo va a hacer y por dentro está murmurando, y el Señor nos recuerda que no hagamos nada con murmuraciones. Pero Dios ve el corazón y a Dios le importa todo. Y honrar va también a la esencia, desde la actitud del corazón para hacer las cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa, a propósito? Honra a tu padre y a tu madre. Gloria al Señor. Y honra, la palabra bíblica significa exaltar, tener en alto. Para tener en alto, eso es más que cumplir lo que se nos dice. Hay que tener respeto, hay que tener reverencia, hay que tener cierta admiración por una persona o por algo para honrar. Y Dios nos ha mandado hasta honrar las autoridades. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, le honramos a Él primero. Amén. La posición dada al Señor es para honrarle, porque Él es Rey de Reyes. Vamos a Efesios 1. ¿Dónde le colocó el Padre allí al Hijo? Viendo la Trinidad, ¿verdad? Viendo allí el plan del Señor. Efesios 1:20. Sabemos este versículo, pero enfocando esta relación del Padre y del Hijo y de esta posición dada a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:20, que dice allí: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares. El Padre sentó a su Hijo. ¿Dónde? A su diestra. En otro versículo vemos que está parado también, como dijimos, obrando por nosotros. Así que el Señor Jesús regresó al cielo y el Padre dio el lugar más elevado de honor para que toda persona honre al Señor Jesucristo. Por eso Él es Dios. El puesto dado al Señor Jesús es mucho más elevado que el de cualquier persona, poder espiritual en el universo. Y la Biblia nos dice también que ha puesto el Señor, Dios el Padre, todas las cosas debajo de los pies del Señor Jesucristo. Así que Él es Dios y Señor. Necesitamos abrir nuestros ojos y ver qué cambio más maravilloso el Señor ha efectuado. Y si nosotros creemos en la posición que tiene el Señor Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Honrar al Hijo. Vamos al Salmo 2. Allí lo dice el Salmo capítulo 2. Si entendemos la posición que tiene nuestro Señor Jesucristo, vamos a honrarle como Él se merece. Salmo 2:12. ¿Qué nos dice allí? Así que de acuerdo a lo que tú y yo conocemos de Dios, así vamos a actuar hacia Él. Ojalá que no nos equivoquemos, sino que cada día le honremos más. Dice aquí: honrad al Hijo, en mayúscula, ¿verdad? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Gloria al Señor. Felices, salvos van a ser los que en Él confían. Te dirá: pastor, pero acabamos de leer algo terrible. ¿Cómo que honra al Hijo para que no se enoje? Recuerde que no podemos ver las actitudes y las definiciones bíblicas como el hombre. Esto no es una ira como el hombre hace. Como yo digo, tirar silla para el cielo, no. Ahora, que Dios se aira, sí se aira. Y se aira santamente, no sale de sus cabales, no sale de su carácter, es con santidad y se aira contra el pecado. Pero fíjese que Dios es misericordioso, que los pecadores todavía están en esta tierra, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos de su ira. Y a través de Jesucristo es que podemos ser salvos de su ira. Pero ¿qué dice? Que para que no se enoje, porque sí.
Tenemos que honrarle, dígame bien. Y la honra, vimos que es la actitud del corazón para obedecer, para mirar, para respetar. Ojalá que lo que hayamos conocido del Señor nos hayamos dicho: Señor, entiendo que tú eres Rey de Reyes y entiendo lo que tú has hecho por mí. Y yo quiero honrarte en toda mi vida. Yo quiero amarte, Señor. Dios ve el corazón. Yo quiero tenerte en alto, que mi vida pueda reflejarte más. Él tiene una posición elevada porque Dios el Padre le dio ese lugar. Ahora, no nos olvidemos que también Él es el que ejecuta la ira sobre el pecado. Así que honrar al Hijo, ojalá que no sea la primera motivación, pero sí, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Él es fuego consumidor. Él es el Cordero que viene a reinar. Vamos a Apocalipsis 6 para que usted lo vea allí, con vara de hierro. Apocalipsis 6, 16. Tenemos que honrarle por todo lo que Él es. Y sí, Él es Dios temible. Apocalipsis 6, nuestros hijos tenemos que enseñarle. Tenemos que nosotros decirle quién es nuestro Salvador, nuestro Dios, y todo lo que Él es y hace. Apocalipsis 6, 16 dice: y decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuidado, ese día viene, y por eso tenemos que seguir predicando de Jesucristo como Salvador. Hay de aquel que estará en ese momento, porque hay un día determinado. Pero hoy Dios sigue teniendo su misericordia y su amor. Él es todo en su perfección. Ahora, óigame bien, no queremos que usted vaya a temer a Dios, a tenerle miedo, como decimos nosotros. Óigame, tengamos miedo de su ira, como ya leímos, pero honrémosle, reconociendo su poder, su señorío. Admiremos, respetemos y amemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmo 24, 10, vamos allá. Así es que debemos, esa debe ser la primera motivación de honrarle, por su posición. Pero no olvidemos de Apocalipsis, porque ese es el mismo Dios. Fíjese que fue el Cordero, ¿quién es? Que se entregó por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Pero fíjese lo que dice el Salmo 24. Qué maravilloso, qué precioso, porque nuestro Jesús, dice la Biblia, es precioso para nosotros. Salmo 24. Y todo esto nos habla de la realeza de nuestro Dios. Y el versículo 10 al final dice, lea conmigo el versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. A Él debemos honrarle. Gloria a Dios. Él es el Rey. Honremos al Rey. Un rey se merece, tiene súbditos. Y nosotros, si reconocemos que Él es Rey, debemos honrarle con todas nuestras vidas. No solamente entonces la posición, sino también, y por último, el nombre que tiene el Señor Jesucristo. El nombre que Dios el Padre ha dado al Señor Jesucristo. Y volvemos allá a Filipenses. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos allá otra vez a refrescar y a recordar esto. Así que el Señor de todo. ¿Por qué Señor de todo? Por el poder que Dios el Padre le ha dado. El Señor de todo por la posición que el Dios el Padre le ha dado. Y el Señor de todo por el nombre que el Padre le ha dado. Dice la Biblia aquí, versículo 9, por lo cual, Filipenses 2:9, Dios, el Padre, ¿verdad?, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía ha sido cumplida de una manera maravillosa. Isaías 9:6, no vamos allá, pero recordamos que dice que su nombre es admirable. Y esa es la profecía del que venía como el Salvador, como dijimos, para la descendencia de la mujer, el Señor Jesucristo. El nombre de Jesucristo es admirable. Podemos pensar en muchos nombres grandes. ¿Sabe usted el significado de su nombre? ¿Sabe que la cultura judía tenía más interés en el concepto del nombre? Le ponían, se caía una roca, le ponían un nombre porque se cayó una roca. La bondad de Dios, de los hombres de Dios, le ponían un nombre. De acuerdo, nosotros nos reímos del nombre hebreo porque es una cultura diferente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? David es amado. Ariel significa león de Dios, todo lo que es Él es Dios. Yo una vez en el colegio le puse a los jóvenes una tarea de investigar la historia de su nombre. Mi apellido es Alfonso, España, ¿verdad? Aunque no tengo herencia de nada de eso, pero tengo la mejor herencia. ¿Sabe usted el significado de su nombre? Pues mire, en la Biblia todos los nombres tienen un propósito.
Recuerda todos los nombres que le puso a Abraham, por ejemplo, el Señor El Shaddai, por ver todo su poder. Y también el proveedor, Jehová Jireh. Pero su nombre, como él dijo a Moisés, es un nombre que no conocemos en plenitud. Pero él nos reveló que es el gran yo soy. El Dios existente en sí mismo, el Todopoderoso. Y así fue que Jesús contestó cuando fue buscado para ser arrestado. Y dice la Biblia que todos cayeron a tierra porque su nombre es poderoso sobre todo nombre. Porque él mismo estaba diciendo lo que los judíos por tradición habían escuchado, que Moisés escuchó allí en la zarza cuando apareció el Señor. El gran yo soy. Ellos sabían que ese nombre nadie podía estar usándolo si no era Dios. Por eso Jesucristo lo dijo, porque Él es Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Porque Dios el Padre le dio este nombre sobre todo nombre. Jesús significa Salvador. Cristo, ¿verdad?, es el enviado, es el ungido de Dios. Así que los ángeles allí anunciaron, el ángel anunció a María que tenía que ponerle este nombre porque le iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es nuestro Dios. Ese nombre que le ha dado el Padre. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios pero siendo hombre, ¿sabe qué? Obedeció al Padre hasta la muerte de cruz. Él hizo todo el plan del Padre en la tierra. Y por eso el Padre, viéndolo desde el punto de vista así, Padre e Hijo, como un padre y un hijo terrenal, se van a sentir bien de que su hijo le represente, de que su hijo, aún, como dijimos, siendo imperfecta su unión, pero yo quiero que mi hijo pueda copiar algo. A propósito, eso es lo primero que hacen los niños, mis hermanos. Yo creo que tenemos que aprovechar mucho más lo que los niños hacen desde chiquititos y en el ámbito espiritual. Y por eso no nos preguntamos cómo la sociedad está de una manera, porque a los niños le ponen algo de chiquito y después no quieren que lo estén imitando. Le dan un arma en la mano, perdónenme, que no es sabio, y después no quieren que estén tirando tiros, como estas noticias de estos locutores que tenemos en estos días. Lamentable. Pero usted sabe que Jesucristo como hijo representó perfectamente al Padre y obedeció al Padre. Y dice que por él entregarse, como antes habían sacrificios de ovejas, Dios el Padre estaba demandando un sacrificio. Y miren, si no era Jesucristo, es decir, si no había una salvación de Dios para nosotros, nosotros mismos íbamos a estar perdidos y en nuestra vida entregada y separada de Dios. Porque una vida tenía que entregarse. Éramos culpables del pecado, pero Jesucristo se entregó como Dios y como el Hijo de Dios. Siendo hombre y siendo Dios. Siendo hombre para reivindicar y poder rescatar a la humanidad. Pero siendo Dios para tener el poder de llevar todos nuestros pecados. Y mira, no entendemos cómo esas naturalezas se unieron y no se afectaron. Pero nos dice la Biblia que Jesucristo, hombre, obedeció al Padre hasta el fin. Es decir, como nosotros debiéramos obedecer a Dios perfectamente, aunque sabemos que no lo vamos a hacer, pero a través de la sangre de Cristo, Dios el Padre nos ve justos, nos ve perfectos. Y vamos en pos de esa perfección y obediencia. Pero la salvación no es cumplirle a Dios, recuerde. La salvación es porque Cristo cumplió y nosotros hemos confiado en Él. Estamos escondidos atrás de Cristo. Dios el Padre nos ve atrás de Cristo. ¿Por qué no viene usted hoy a Cristo y se esconde atrás de su sangre? Para que usted sea salvo y Dios el Padre vea a su Hijo a través, es decir, a usted a través de su Hijo. Es la única forma de que un alma llegue al cielo. Es la única forma de que un pecador sea visto justo. Eso es lo que Dios el Padre ha dicho. Y porque Él se entregó como sacrificio, dice Dios que lo recibió como olor grato, porque Dios ve todo lo que el ser humano hace y todo ser humano recibirá, sea su obra buena o mala, delante de Dios. Pueblo de Dios, si tiene a Cristo, ha recibido el Salvador, tienes salvación de tu alma, eres hijo de Dios, hay sacrificios de alabanza y Dios está esperando que tú le sirvas. Él mira la actitud, Él mira el corazón, está esperando que sea olor grato a través de su Hijo todo lo que hacemos como su iglesia, como sus hijos. Cada vez que obedecemos su palabra, Él está allí recibiendo gloria. Cuando no dejamos su palabra, no la hacemos conforme a su voluntad, desagradamos su nombre y no le honramos. Pero qué bueno que podemos nosotros encontrar su perdón para seguir obedeciendo su palabra. Jesucristo es el Señor de todo. Y termino dando un ejemplo más, Juan 13:13. Él es el Señor con ese nombre sobre todo nombre. Juan 13:13 y dos más en Hechos. Juan 13:13 nos dice la palabra de Dios allí. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Gloria al Señor.
Ese es nuestro Señor Jesucristo. Juan 13, 13. Maestro en mayúscula, Señor. Y dice la Biblia en Romanos 19 que una persona, un pecador, va a ser salvo cuando reconoce y confiesa con su boca y cree en su corazón que ese Jesús, Dios hombre, es el Señor de tu alma y de tu vida. Él es Maestro y Señor. Hermano, sigue entonces aprendiendo del Maestro. Y el Señor que ha dominado tu alma y que es el amo de tu vida, que siga pastoreando y guiando nuestras vidas a su voluntad. Hechos 2, 36 y otro más en Hechos para terminar. Hechos 2, 36. Jesucristo es el Señor de todo, un nombre sobre todo nombre. Hechos 2, 36 dice la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Gloria al Señor. Y fíjese cómo estas personas entendieron el Evangelio. En el 37 dice que se compungieron de corazón y le dijimos: ¿qué haremos, varones? ¿Habrá alguno hoy que entiende quién es Jesucristo? Y tú estás dispuesto a reconocer su poder, su señorío, que tiene potestad en el cielo y en la tierra. Y tú tienes que preguntar lo mismo que yo pregunté un día siendo niño, que muchos aquí han preguntado: ¿qué haremos? ¿Cómo yo puedo entonces darle gloria y honra a este Hijo, a Jesucristo, a este que se entregó por mí? ¿Y qué le respondieron aquí Pedro en el versículo 38? Arrepentíos y bautíceos cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando arrepentimos nuestros pecados, cambiamos de mente y reconocemos que Él es el Salvador, y nos bautizamos en obediencia, sabiendo que el bautismo, dice Pedro, no salva del pecado, sino en una obediencia por ese arrepentimiento, por la salvación. Y Hechos 10:36 para terminar. Hechos 10:36 nos dice allí la palabra de Dios también: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Gloria sea al Señor. Él es nuestro Señor. Dios el Padre le dio este lugar. Lo que nos queda es honrar al Hijo, porque Él es el Salvador. Mi hermano, Él tiene a los enemigos debajo de sus pies. Por eso, si estamos cerca de Cristo, no hay ningún enemigo, el diablo, las huestes celestiales, que pueden más que el ser humano tener victoria sobre nosotros, porque nuestra victoria está en Cristo. Que reconozcamos y que sigamos creyendo y que sigamos bien representando a nuestro Salvador. Dios el Padre le dio el poder. Hermano, ¿por qué no ir? Seguir yendo, porque toda potestad la tiene el Señor. Y vamos en su nombre. ¿Por qué no decirle que no a un pecado en el nombre del Señor? Sí, podemos en Él, porque Él tiene toda autoridad. No en lo que vemos, sino en lo que no vemos, todavía Él tiene también poder. La posición que Dios el Padre le dio nos debe recordar a nosotros, como vimos que Él está obrando, sigue obrando por nosotros, y Él es Rey de gloria. Y ese nombre sobre todo nombre nos sigue recordando también que nosotros debemos seguir humillados delante de Él, y que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Por qué no le confiesas hoy si no tienes a Cristo como Salvador? Si has entendido lo que Dios ha puesto a su Hijo siendo Dios, lo que es Jesucristo, ¿por qué no confías en Él? Recuerde que hace algún tiempo yo hablé con un judío que conoce la Biblia pero cree en el Antiguo Testamento y no ha creído que Jesucristo es Dios. Si Jesucristo no es Dios, no hay salvación, porque ese es el Evangelio. Dice la Biblia que todo aquel que es el espíritu de anticristo no ha creído que Dios vino a esta tierra, porque si Dios no vino a esta tierra, entonces no hay escapatoria ni hay esperanza. Pero Cristo vino, Dios el Padre prometió, y Él nos salvó a través de su Hijo Jesús. Él es el Rey sobre todo Rey, y Él es nuestro Salvador, y tiene un nombre, una posición, y un poder, y una autoridad. Mi hermano, no hay autoridad en nosotros. Cuidado, ¿verdad? Hay vientos de doctrina que están tomando autoridad en sí mismos. No. Y no hay en la Biblia ningún lugar donde ningún cristiano esté declarando nada. Óigame bien. Nosotros declaramos que Jesús es Dios. Y nosotros cerca de Cristo tenemos autoridad. Ningún versículo le dice a un creyente. Incluso cuando habla del diablo dice que es un león rugiente que está buscando devorar. Y la única escapatoria es nosotros someternos y acercarnos a Dios. Porque Él es el que tiene toda autoridad. Así que toda autoridad en Él podemos nosotros ver el poder y su victoria. Honremos, vivamos para nuestro Dios, para aquel que tiene autoridad y todo poder. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra.